Son las 9:45 de la mañana y nosotros seguimos aquí en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Entramos a este segmento que llamamos La Plática y todos los viernes nos acompaña el padre Luis Enrique Gutiérrez, a quien saludo esta mañana, donde también tratamos temas que tienen que ver mucho con la psicología. Así que, padre, buenos días. ¿Cómo se siente? Buenos días, Jimmy. Estamos muy contentos de estar un viernes más con ustedes para compartir de psicología, como has dicho. Padre, hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver mucho con las enfermedades. Usted nos mencionaba que también se han estado tocando, o usted también ha acompañado a todas las personas a través de la Santa Eucaristía en la mañana y en la catedral. ¿Pueden los problemas psicológicos causar enfermedades físicas? Este es el tema de hoy y también una gran interrogante. Sí. Decía esto ahora de la misa porque lo dije hoy en la misa de la mañana, que hablábamos sobre algunas enfermedades, porque Jesús sanó a muchos enfermos. Había tantas enfermedades. Quizás el tema de hoy no era la enfermedad, pero sí cómo cuando tenemos enfermedades físicas, obviamente queremos ser sanados por Jesús, y Jesús nos sana, desde luego. Hay testimonio de personas que han vivido una experiencia de sanación. Solo recordar el 3 de febrero, por ejemplo, cuando ustedes aquí en Suyapa Medios hacen esas entrevistas a personas que vienen de su pueblo para compartir y venir a para una promesa y de sanaciones, porque ciertamente el Señor sana. Pero nos damos cuenta que hay muchas enfermedades, Jimmy, que tienen su origen o su génesis en situaciones emocionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente, entonces la pregunta que tú has hecho de si pueden los problemas psicológicos causar enfermedades físicas, podríamos decir sí. Y esto se llama psicosomatización. Somatizar es hacer algo del corazón, algo físico. Y entonces hay mucha gente que somatiza o psicosomatiza, en este caso, está hablando de psicología, que de aquel problema que tiene en su corazón, de aquella situación no trabajada, de aquella situación que no ha querido soltar, se puede transformar en una enfermedad física. Fíjate bien, te voy a decir alguna lista de enfermedades para que te des cuenta. La gastritis, por ejemplo, la colitis o síndrome de colon irritable tiene su posible causa. Obviamente aquí estamos hablando de la parte psicológica, porque y hablamos en este tema de la psicología junto con la salud física. Me dirán algunos, padre, pero mi problema no tiene su origen. Bueno, estamos hablando aquí de lo que podría suceder. Quizás posiblemente alguno le dio porque tenía por herencia. Hay enfermedades que, por ejemplo, la diabetes, ya hay muchas personas que tenemos familiares diabéticos. Por ejemplo, mi papá es diabético, insulino dependiente, y por lo tanto, ¿qué se espera? Que uno de nosotros... Sí, ya vamos a estar también estableciendo esta información. Estamos hablando exactamente de estos problemas psicológicos que pueden causar algunas enfermedades físicas. Mencionaba el padre que tiene que ver mucho con la psicosomatización. Hablamos de la gastritis, del colon irritable, padre, y mencionaba lo de la azúcar en la sangre. Sí, les decía que en caso, por ejemplo, de mi papá, que es diabético, que les decía que mucha gente puede pensar que no tiene algo que ver con la psicología, sino que pues es hereditario. Obviamente hay cosas que son hereditarias, hay cosas que las venimos arrastrando, que son de nuestra herencia. Por ejemplo, como les decía, mi papá es insulino dependiente y es diabético, por lo tanto, pues uno de nosotros, de sus hijos, va a padecer posiblemente diabetes si no nos cuidamos, obviamente, lo que se puede también prevenir. Pero posiblemente más de alguno de nosotros va a ser diabético, porque mis tíos, mi papá son diabéticos, entonces en eso. Pero estamos hablando aquí de la parte psicológica. Cuando algunas situaciones de la vida no las trabajamos, podrían entonces desarrollar el problema o causa psicológica o una enfermedad. Entonces, el estrés, la ansiedad y el miedo pueden causar gastritis, por ejemplo, colitis o síndrome de colon irritable. Fíjate bien, que su origen es un estrés que está pasando por trabajo, por tu situación familiar. La ansiedad o el miedo puede provocar gastritis, colitis o síndrome de colon irritable. Por ejemplo, las tensiones emocionales, otro punto, tensiones emocionales y frustración te puede dar dolor de cabeza, migraña, por ejemplo. No sé si tú te padeces alguna de estas situaciones. No, dolor de cabeza ni migraña, no, ninguna de
de esas. Gracias a Dios. Yo nunca he padecido más que un dolorcito de cabeza porque de repente nos asoleamos o mucha carga. Puede dar, pero de repente no tan fuerte, pero hay gente que sí. Entonces es producto de una tensión, una frustración. Por ejemplo, la ira reprimida. Hay gente que mantiene una ira ahí en su corazón, ira reprimida. La ansiedad constante puede dar hipertensión, por ejemplo. También el miedo o la angustia puede desencadenar asma. Fíjate bien, y esto estamos viendo los orígenes psicológicos, no de las enfermedades físicas. El estrés crónico, carga emocional, puede dar dolor de espalda o de cuello, por ejemplo, que muchas veces andamos diciendo que me duele el cuello, como que dormí mal. No, lo que tienen es un estrés crónico que no lo quieren asumir. Tienen alguna situación emocional, una carga emocional. Yo les decía que, por ejemplo, el hijo pródigo, cuando llegó donde el padre, lo pasé en una parábola, ¿no? Pero si lo pudiéramos personalizar o lo pudiéramos graficar bien la parábola, el hijo pródigo no llegó así como corriendo del papá, tuvo que haber llegado con una tensión bárbara, ¿te imaginas? Tenía que enfrentarse al papá y tenía que saber si el papá lo iba a aceptar o no lo iba a aceptar. Por lo tanto, venía con una carga tremenda sobre sus hombros y seguramente ese hombre venía duro, todo duro, ahí todo estresado. Claro, te imaginas, o sea, que si papá lo podía haber ignorado, si el papá lo pudo haber dicho, no quiero hablar contigo, el papá lo hubiera rechazado, él lo hubiera golpeado, por ejemplo, ¿no? O sea, había muchos panoramas que el joven podía haber recibido de su papá. Y eso, digo, o sea, la parábola no la dice porque es una parábola, pues, pero pudo haber pasado, pues, o sea, si lo hubiéramos personalizado, si dramatizáramos o hiciéramos una película de la parábola, tendría que salir todos esos elementos de dureza, que el hombre tenía que haber llegado con el cuello todo dolorido, el cuello, los hombros, por esa tensión. ¿Y qué recibe? Un abrazo, ¿no? El papá y un beso, ¿no? Que es otra situación, pero lo aflojó. O sea, aquel padre que venía, aquel joven que iba todo duro por la tensión, el estrés crónico, una carga emocional, obviamente, porque he malgastado los bienes, porque no me porté bien con mi papá, pues ahora tengo que regresar. Entonces tuvo que haber llegado con dolor de espalda y de cuello horrible. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente se levanta muchas veces y dice, ¿qué dolor de cuello ando? Dormí mal. ¿Cuál dormí mal? Si todos los días dormimos de la misma forma. Lo que tenemos es un estrés o una tensión que no queremos asumir, que no le queremos dar nombre a esa situación que estamos viviendo, que nos está llevando a experimentar una situación dolorosa. También la ansiedad y el estrés da problemas de piel. Hay gente que padece dermatitis, por ejemplo. Entonces, cuando hay una tensión, cuando viene un problema en su vida, van a manifestarse entonces estos problemas. Entonces, ese es el punto, lo que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, cómo esas situaciones emocionales, cómo esas situaciones de vida pueden desencadenar luego en una enfermedad física. Y por eso es necesario, Jimmy, que podamos trabajar esa parte. ¿Cómo podríamos también nosotros ir trabajando ya, entrando de lleno, padre, esas partes de cómo evitar que estas enfermedades lleguen a nuestra vida? En primer lugar, Jimmy, aceptar y reconocer y aceptar tus emociones. Fíjate, es importantísimo esto, porque si yo sé que algo me está provocando, si hay algo que está generando que yo me sienta mal por alguna situación emocional, una falta de perdón, un odio, un resentimiento en el corazón, que sé que me está desencadenando una enfermedad y que me va a desencadenar luego una enfermedad, pues tengo que reconocer que ciertamente no es que dormí mal, no es que la cama o la almohada está dura, es que tengo ya años de estar con la misma almohada, pues, o sea, no es el problema de cómo dormí, el problema de que no quiero asumir una situación de mi vida. O sea, entonces el primer punto es reconocer y aceptar esa carga emocional que tengo, o sea, ya sea un odio, un resentimiento, un rencor, reconocerlo. Y al reconocerlo, obviamente, lo voy a trabajar, porque entonces sé que lo que me está afectando es eso. Fíjate bien, y lo decía ahora en la misa, que conocí una señora que tristemente tenía un resentimiento en su corazón, un odio acompañado de una falta de perdón por una situación que le tocó vivir en su vida, en su juventud, en su matrimonio, y esto la estaba arrastrando luego a una enfermedad física, y los médicos no le encontraban su origen, y todo el origen era porque no podía perdonar. Entonces tenía algo de ahí agarrado en su corazón, en su vida interior, que no la dejaba avanzar. Entonces esta persona se estaba muriendo, así literalmente se estaba muriendo, no sé ahora si se murió, no sé, no tuve seguimiento el caso, pero se estaba muriendo literalmente por esa falta de perdón.
Y si esta persona se hubiera abierto a esa gracia, claro, nosotros hacemos nuestra parte diciéndole, pero ya es cuestión de cada uno, ¿no? O sea, si la señora se hubiera abierto a la experiencia, por eso me gustó la psicología, fíjate bien, Jimmy, porque desde el punto de vista espiritual hacemos nuestro trabajo y obviamente es grandísimo, pero también es necesario comprender que estas situaciones no solamente se acompañan desde la vida espiritual, sino también desde la vida psicológica. Cómo ayudarle a esta persona a soltar esa herida, a soltar esa situación emocional que la debe llevar a una sanación física, que no la tenía en ese momento. Sí, padre, y fíjese que me llama bastante también la atención de cómo también saber utilizar la psicología, tenerla como esta gran herramienta, como este gran cuidado que nosotros debemos ir teniendo, y es una cosa de la que vamos dejando siempre como a un lado. No, estoy bien, y a veces solamente por pequeños placeres, por ejemplo, me compro algo y ya estoy yo obteniendo, por decir algo, me siento mejor, por decir algunas de las cosas. Ajá. Eso se llama compensar, ¿no? Entonces, tú quieres compensar tu situación psicológica con lo que decías tú, ir a comprar, salir. Pero solamente estás desplazando, pero no estás tratando el tema, ¿no? O sea, muy bien lo que has dicho ahora, ¿no? Porque ciertamente mucha gente hace eso. O sea, como no quiero asumir mi situación, entonces voy a compensar mi situación emocional negativa, y entonces la desplazo con comprar. Entonces hay gente que se vuelve obsesiva compulsiva para comprar, para salir, le gusta, como no quiere estar en su casa porque toca ahí cuando está en silencio enfrentarse a su situación emocional, y yo no quiero, entonces busco salidas. Entonces hay gente que pasa saliendo, hay gente que pasa huyendo de esa realidad, y es necesario asumirla, ¿no? ¿Y cómo hablarlas? Ajá, comer de más igual, o no comer, o buscar sí, bebidas alcohólicas. Perfecto, o sea, lo que ha dicho, fíjate bien que hay mucha gente que prefiere, para huir de esa realidad, empieza a comer. Y entonces también otro problema, porque entonces empiezan la obesidad y todo producto porque no has querido asumir esa situación, ese rol de vida. O la bebida alcohólica, como tú bien has dicho, ¿no? O sea, que hay gente que busca compensar ese vacío que tiene con otra situación, pero lo que está haciendo es más bien entrando en otro problema que después le va a perjudicar más. Padre, pero también en la parte ya que tiene que ver mucho con la parte espiritual. Muchas veces la psicología sí puede ayudar a la salud mental, pero también se pueden llevar de la mano, no pueden llevarse de la mano, o cómo debemos nosotros llevar la psicología con la parte espiritual para también ir evitando esas enfermedades que también tenemos en el alma. Muy bien, fíjate que ciertamente podemos utilizar esas dos herramientas, se complementan, no son enemigas, sabiéndolas trabajar bien, pueden tener ese complemento bueno. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la confesión, y si yo tengo un golpe ahí emocional interno que no quiero soltar, y voy a la confesión y me libero de eso, obviamente voy a experimentar una sensación emocional muy grata en mi vida, ¿no? Porque voy a sentir, me siento bien. Si aquello que me tenía aturdido, que hasta me dio alergia, me dio ahí la piel, o me causó un dolor de cuello, un dolor de espalda, un dolor de cabeza, y lo exterioricé, pude soltar eso en la confesión, desde luego, y voy a experimentar una sanación interior, que eso es lo bonito, ¿no? O sea, que no solamente la confesión nos libera del pecado, sino de esa carga emocional que vamos teniendo, que nos va afectando, porque al final terminamos con dolores musculares, y si yo voy a hacer una buena confesión, sacando todas aquellas cosas que llevo en mi corazón, obviamente lo que voy a experimentar es una sensación, un cambio emocional muy grato, y eso me va a ayudar hasta descansar y dormir bien. Hay gente que no puede dormir bien. ¿Por qué será que no puede dormir bien? Pregúntese si hay algo emocional que nos quiere trabajar, alguna situación de estrés que está viviendo por su trabajo, por su situación de vida, que no quiere asumir y que hasta el sueño está perdiendo. Entonces necesitamos hablarlo. Puede acudir a un sacerdote para confesarse, para hablar, dialogar, para pedir un consejo. Desde luego, desde la psicología es la herramienta necesaria. Por favor, búsquenos a la parte psicológica, acudan al psicólogo sin miedo, ¿no? La terapia psicológica es importantísima para poder sanar la parte emocional, y tendrá inmediatamente una mejoría en la parte física, que es lo que buscamos. Y se pueden prevenir todas estas enfermedades, padre, teniendo una buena salud mental. ¿Y cómo podemos llegar a tener esa buena salud mental?
cuando lo hemos dicho varias veces, ¿no? Como Jimmy, cómo podemos trabajar nuestra salud mental, ¿no? Porque es clave, ¿no? Cómo trabajar nuestra salud mental, ya lo sabemos, ya lo que hemos dicho aquí, ¿no? Dormir bien, alimentarnos bien, hacer ejercicio, la buena compañía, pero sobre todo en ese punto que bien has dicho tú, es desde la salud mental, ¿cómo puedo trabajarlo? ¿No? ¿Cómo voy a trabajarlo? Pues en primer lugar, como ya dijimos, siendo conscientes de mi situación, algo me está pasando. Si el cuerpo empieza a reaccionar de una forma que no era costumbre y me empieza a doler la cabeza, es por algo. Te debe ocultarme este dolor porque me estás dando, ¿no? Y no se trata de automedicarse, porque ¿qué pasa? Cuando me duele la cabeza me automedico, pero ¿por qué no preguntarnos por qué estoy viviendo esto? ¿No? ¿Por qué me está pasando esto físicamente? Sí, no era común antes, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto ahora? Y el preguntarnos nos va a llevar a cuestionarnos si ciertamente, posiblemente, su origen sea algo espiritual, algo emocional. Lo trabajo y una vez que lo he trabajado, vamos a ver una mejoría en nuestra parte física. Entonces, por favor, que no se convierta en algo crónico en la parte física cuando pudimos a tiempo sanar la parte emocional para experimentar una sensación agradable en nuestro cuerpo. Padre, fíjese que yo también recomiendo algo. A mí, en lo personal, me funciona. Y es tener contacto con la naturaleza, salir al aire libre, respirar. Eso ayuda bastante. Haciéndolo no como una fuga, sí te va a ayudar. No sé, si vas a fugarte, como ya tú mismo lo hiciste notar, como una compensación, que voy a fugarme, pues así no funciona. Porque volverás otra vez a tu situación de vida y en tu casa y lo que sea, y vas a volver otra vez a sentir lo mismo. Pero si lo haces como una terapia psicológica para liberarte perfecto, porque el contacto, como bien has dicho, de la naturaleza es fundamental. Te has fijado que muchas veces andamos con carga eléctrica, ¿no? Sí. Que cuando tocamos a alguien es estática, ¿no? Entonces, es energía, ¿no? Entonces tocamos a alguien y sentimos el golpe, porque posiblemente estamos muy cargados. ¿Qué recomendamos? La parte psicológica, abraza un árbol, por ejemplo, y que uno va a decir, bueno, está loco abrazando un árbol. No, no es una locura. Y si es una locura, pues una locura para sanarnos, ¿no? Toca abrazar un árbol, no un árbol de electricidad, porque no vas a quedar electrocutado ahí. Entonces, con tanta energía que tiene, y todavía abrazas un árbol de electricidad, te vas a quedar todo. Sí. No, una hora, pero la cosa es es abrazar un árbol de planta, pues un árbol frutal, un árbol que encontremos, un pino, no sé, tocar la planta, por ejemplo, las personas que tocan plantas y que platican con las plantas experimentan una sensación muy agradable en su cuerpo. Tocar, si puedes ir a un campo donde hay grama o hierba y te descalzas y puedes caminar ahí descalzo, eso fue fundamental, es fenomenal, sobre todo para sanar o experimentar una sensación agradable en tu cuerpo. No, la verdad que hay distintas formas, distintas terapias que nos pueden ayudar. Padre, son las 10 de la mañana. No sé cómo estamos de tiempo. Tengo ya más compromisos en mi vida profesional. Yo sé, padre. Entonces, en conclusión. Sí. ¿Quieres estar sano físicamente? Pregúntate si estás enfermo. Si es tu enfermedad, tiene su origen en algo psicológico. Si tú crees que realmente eso que estás viviendo, esa enfermedad que tienes, ese problema que tienes, que ya dimos algunas enfermedades, ¿no? Si tienes eso, estás padeciendo una enfermedad, pregúntate qué está pasando en tu vida interior. Si descubres que en tu vida interior hay algo que debes trabajar, por favor, hacerlo para que puedas luego experimentar una sensación agradable en tu cuerpo que te va a llevar a estar feliz. Y lo que buscamos todos es la felicidad. Por lo tanto, pregúntate qué hay en tu corazón para sanar. Hay que preguntarse siempre qué hay en nuestro corazón para poder sanar. Gracias, Padre. La verdad que estamos encantados de que nos haya acompañado esta mañana aquí en Al Aire de la Mañana, que nos habla de Dios. Gracias. Bueno, Jimmy. Que le vaya súper bien también en las actividades que el Padre sabemos de que tiene y hace un espacio para todos nosotros aquí en Al Aire de la Mañana, que nos habla de Dios.